El cerebro es una especie de bola de plastilina a la que se le metió un dedo, afectó su estructura en la globalidad y es gracias a la neuroplasticidad que se puede volver a una estructura ideal. Se ha comprobado que el trauma agudo o crónico, por un evento único o abusos constantes, en un largo periodo tiene graves consecuencias a nivel emocional, psicológico, social, conductual y fisiológico. Entre ellas se encuentra el impacto incluso físico que se produce en el cerebro del individuo afectado, principalmente mediante las fluctuaciones de los neurotransmisores, la profundidad de las hendiduras de la corteza, el tipo y la frecuencia de conexiones neurológicas, entre otras. Es decir, cuando una persona experimenta un trauma, su cerebro cambia su manera de percibir, decodificar, codificar y accionar en su día a día, lo cual a su vez afecta en la manera de relacionarse con otras personas, en su desempeño tanto laboral como académico, en su autoconcepto y autoestima, higiene y autocuidado, y en la incidencia de numerosas enfermedades tanto físicas como emocionales, tanto como la ansiedad, depresión, enfermedades gastrointestinales, endocrinos, sexuales o inmunológicos. Frente a un trauma, el cerebro es una especie de bola de plastilina a la que se le metió un dedo y afectó su estructura en la globalidad. Es gracias a la neuroplasticidad que se puede volver a una estructura ideal, dando como resultado el regresar a ser uno mismo, a un autodescubrimiento puro, que conlleva la plenitud y resiliencia. El curar un trauma psicológico es realmente un proceso artístico, el cual requiere realizarse, idealmente acompañado por un especialista en trauma y salud psicológica y mediante una serie de ejercicios que veremos a continuación. Hacer piso. Durante las crisis de ansiedad y depresión, el descalzarse y tocar el piso con los pies es un buen ejercicio para aclarar a la mente. El objetivo es lograr atraer a la mente hacia la manera en que se sienten los pies, los dedos de los pies, al tocar la textura de los objetos y la gravedad del cuerpo. Incluso el poder nombrar los detalles que se tocan, ver, escuchar, oler y saborear. Identificar las sensaciones corporales. Centrar la atención en las sensaciones corporales y monitorearlas durante un lapso de tiempo. Esto permite liberar a la mente de las creencias y pensamientos irracionales, así como crear una unión entre mente y cuerpo, para regular los síntomas derivados de los mismos. Se trata de volver a estar en el aquí y en el ahora. Desmenuzar las emociones. Esto quiere decir que una vez que se identifican las sensaciones corporales e identifican las emociones asociadas a las mismas, se puede regular lo que se siente para tomar conciencia de que eso no está sucediendo en este momento ni en ese lugar. Desarrollar un lugar seguro. Se trata de crear un lugar seguro en la mente, un espacio que nos haga sentir calma, confort y seguridad en la vida. Imaginar que si está en ese lugar brindará un sentido de tranquilidad y dominio de uno mismo sobre las emociones o los miedos que puedan surgir en el momento. Realizar contacto físico con uno mismo. Abrazarse o darse un ligero masaje o caricia reducirá la tensión, incomodidad o las emociones negativas que se estén experimentando en ese momento. Es indispensable tomar toda conciencia de ese abrazo. Autoaceptación. Elaborar la aceptación de lo que se tuvo que haber hecho en el evento del trauma se refiere a recordar que en ese momento no se pudo hacer otra cosa más que lo que sucedió. Confiar que el cuerpo es sabio y si se accionó de una manera fue porque era lo mejor para nuestra supervivencia.
aun si se trata de una catástrofe, un asalto o un abuso. Empatía con uno mismo. Practicar la gentileza y cariño con uno mismo es una de las prácticas indispensables para la resiliencia. Ejercicio calmante del corazón. Controla tu cuerpo. Observa cómo te sientes. Siéntate derecho en la silla. Coloca los brazos extendidos como un poste de portería, los codos en ángulo recto, si eso está disponible para ti. Respira aquí por unos cuantos latidos. Al inhalar, vamos a girar la cabeza hacia la derecha, llevando la mano izquierda al corazón. Y luego exhalamos de regreso al centro, regresando los brazos al poste. Demuestra comenzar con los brazos de los postes, luego girar hacia la derecha y llevar la mano izquierda al corazón, luego regresar a los brazos de los postes. Intentémonos en la otra dirección. Al inhalar, gira hacia la izquierda y lleva la mano derecha al corazón. Luego exhala de regreso al centro. Sentado con la espalda recta, pecho levantado, inhala y exhala por la nariz. Y repite. Manténlo al ritmo de tu respiración, girando hacia cada lado, inhalando y exhalando mientras te mueves. Observa cómo te sientes. Equilibrio. Pongámonos de pie. Tu cuerpo siente el apoyo del suelo. Cambia tu peso de un pie a otro. Ahora levanta un pie 1 pulgada o 2 del suelo, aunque sea un poco. Mantén el equilibrio sobre el otro pie y respira. Puedes ponerte una silla de apoyo mientras haces este ejercicio si quieres. Respirando unas cuantas veces aquí, inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Baja el pie al suelo. Ahora levanta el otro pie. Equilibra. Respira. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Baja el pie al suelo. Y intenta otra vez levantar el pie nuevamente. Y esta vez apoya la planta del pie debajo de la rodilla, a lo largo del borde interior de la espinilla. Esta es la postura del árbol. Coloca las manos juntas con las palmas tocándose en el centro del corazón. Si tienes dificultad para mantener el equilibrio, simplemente levanta el talón del suelo y deja que el dedo del pie permanezca en el suelo para mantener el equilibrio. O puedes agarrarte a la silla o a la pared con una mano como apoyo y presionar con la otra mano el centro del corazón. Tu pie también puede descansar por encima de la rodilla en la superficie interior del muslo, pero no sobre la articulación de la rodilla en sí. Esto crearía demasiada presión sobre la articulación de la rodilla. Agárrate de la silla o junta tus manos en el centro de tu corazón. O, en lugar de levantar el pie, también simplemente levanta el talón del suelo, dejando que el dedo del pie permanezca en el suelo, más como la postura del árbol joven. Elijas lo que elijas, todo será bueno para mejorar tu capacidad de equilibrio. Pon el otro pie debajo de la rodilla
o prueba la postura del árbol joven. Si lo deseas, puedes levantar los brazos por encima de la cabeza o formar una V corta mientras continúas respirando. Mirar fijamente un punto focal fijo para estabilizarte. Observa tu respiración y suelta la postura. Ahora inténtalo del otro lado. Lleva tus manos al centro de tu corazón. Levanta tus brazos por encima de tu cabeza. Lleva las manos al centro del corazón o levanta los brazos por encima de la cabeza. Respira y libera. El equilibrio mejora con el tiempo. Adopta la postura del árbol joven. Exploración corporal de encarnación positiva. Esta práctica es más avanzada y requiere una capacidad más sustancial para estar con las experiencias y sensaciones de tu cuerpo. Intenta esta práctica solo después de que puedas avanzar fácilmente a través de la práctica anterior que hicimos. Recuéstate en un lugar cómodo y seguro. Asegúrate de estar bien apoyado, colocando una pequeña almohada debajo de tu cabeza y algún tipo de soporte debajo de tus rodillas. Si hace frío, cúbrete con una manta, y si hace calor, abre una ventana o pon un ventilador suave. Inhala y exhala suavemente y considera estas dos afirmaciones encarnadas. Consideraré que mi cuerpo es mi fuente de experiencia en este mundo. Consideraré que mi cuerpo es una fuente de conexión a tierra, conexión y apoyo. Di estas afirmaciones 3 veces cada una. Una vez en voz alta, una vez en un susurro y otra en silencio. Vamos. Consideraré que mi cuerpo es mi fuente de experiencia en este mundo. Consideraré que mi cuerpo es mi fuente de experiencia en este mundo. Consideraré que mi cuerpo es una fuente de conexión a tierra, conexión y apoyo. Consideraré que mi cuerpo es una fuente de conexión a tierra, conexión y apoyo. Esto te ayudará a activar tu voz interior positiva y solidaria. Si estas afirmaciones empiezan a parecerte verdaderas, puedes dejar de decir, lo consideraré. Ahora comienza con tus pulmones y luego reemplaza la palabra pulmones con partes del cuerpo en la siguiente tabla. Ten en cuenta que el ritmo importa. Cuando haces algo es tan importante como lo haces. Puedes realizar este escaneo corporal una sección a la vez, dándote tiempo para avanzar en el escaneo del cuerpo completo. Lleva tu conciencia a tu respiración. Respira hacia tus pulmones, con cada inhalación ofreciendo alimento y cada exhalación ofreciendo liberación. Observa cualquier tensión o retención y da permiso para liberarte y relajarte. Considera decirle a tus pulmones, me estoy tomando el tiempo para agradecerles y conocerlos. Y así, sigues este mismo guión con todos los órganos de tu cuerpo, completando el proceso. Pulmones, corazón, pies, rodillas, estómago, todo el cuerpo. Para terminar, inhala y exhala suavemente una vez más y considera estas dos afirmaciones encarnadas. Consideraré que mi cuerpo es mi fuente de experiencia en este mundo. Consideraré que mi cuerpo es una fuente de conexión a tierra, conexión y apoyo.
Recuerda hacerlas 3 veces, una en voz alta, otra en susurro y otra en silencio para ti mismo.